Hoy comienza una serie que muchos esperábamos. Una historia sobre el hombre detrás de los personajes que marcaron a generaciones. El creador del Chapulín Colorado, del Chavo del Ocho, de Chaparrón Bonaparte, del Dr. Chapatín y muchos más. Esta es la vida de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Y como él mismo diría, fue sin querer queriendo. Todo arranca en Bogotá, Colombia, en 1981. Pero en lugar de viajar de un tiempo a otro como lo hace la serie, hoy decidí contarte esta historia en orden. Porque así será más fácil entender el corazón de quien nos hizo reír por décadas. Corre el año de 1935. En la Ciudad de México, un pequeño Roberto asiste con su madre y hermanos a un circo. Ahí, sin que nadie lo esperara, es invitado a subir al escenario. Con una escoba en las manos, hace reír al público y se lleva a casa algo más que aplausos, una gorrita parecida a la que años después le veríamos al Chavo del Ocho. Ese día, sin saberlo, había nacido un artista. Ya siendo adolescente, empieza a trabajar en una fábrica empaquetando remaches. Pero su verdadero talento no estaba en la línea de producción. Estaba en hacer reír a sus compañeros, en escribir historias, en soñar despierto. En sus ratos libres, se escapaba a ver aparadores llenos de televisores, como si presintiera que algún día él también aparecería ahí. Un día, el destino voló, literalmente, hacia él. Un periódico llevado por el viento le cae a los pies y descubre una convocatoria para escritores. Su imaginación ya le había dado vida a personajes e historias, como Yuleo y Romieta. Sí, así como lo oyes. Pero su madre no lo veía con buenos ojos. Lo quería en un trabajo serio. Soñar era algo que ella asociaba con el padre ausente. En una fiesta, conoce a Graciela. Baila con ella, conecta, y entre risas y sinceridad le cuenta su sueño, ser escritor. Ella le dice, zapatero a su zapato. No, su papá no era filósofo. Era zapatero. Pero esas palabras le encienden el alma. Roberto renuncia a la fábrica y se lanza a la aventura. En la prueba final debía escribir en máquina, pero él no sabía usar una. Así que, confiando en su ingenio, escribe todo a mano. Y aunque eso parecía una locura, lo contratan, porque su creatividad era algo que no se podía ignorar. Poco a poco, su madre comienza a entender. Roberto le promete que un día estará orgullosa de él. Recuerda una conversación con su padre cuando era niño. Él le preguntó, ¿de qué color es la risa? Su papá, pintor, se dio cuenta entonces que su hijo también sería un artista. Le cuenta a Graciela que fue aceptado. Ella sonríe, se abrazan, y comienza un nuevo capítulo en su historia. Años después, se casan. Tienen 6 hijos. Forman una familia hermosa. En el trabajo, Roberto siempre destacaba por su ingenio. Como aquella vez que, escuchando una reunión sin querer, sugiere un eslogan para un motor: rinde más y jamás se rinde. Esa chispa lo lleva a ser reconocido y motivado a seguir escribiendo. En 1959, en una fiesta con compañeros de la radio, casi se les cae el pastel. Y en vez de preocuparse, Roberto imagina un episodio completo de comedia basado en ese instante. Y así nació una nueva etapa, la de guionista de televisión. Un año después, sus programas ya estaban en la pantalla chica. Sus historias llegaban a todos los hogares. Y así llegamos a 1978. El elenco del Chavo del Ocho se encuentra en el set. Carlos Villagrán bromea con una fan. Y Ernesto Figueras aparece con una propuesta: grabar un episodio en Acapulco. Roberto no solo lo acepta. También propone grabar algo del Chapulín Colorado. Todo por apoyar a un amigo con un hotel en la costa. En el camerino, Roberto se encuentra con una mujer. Ella le ayuda con su saco, le da su opinión, y le desea suerte. Pero su hermano Horacio le recuerda algo importante: ella está comprometida, y él, casado. Roberto no necesita que se lo digan. Ama a Graciela. Esa noche, le canta una canción a su esposa. La convence de que lo acompañe a Acapulco con sus hijos. Será su luna de miel, muchos años después. Y ella acepta, con la misma ternura del primer baile. Todo el elenco se reúne en el aeropuerto. Están listos para partir. Pero en ese momento,
Aparece una sombra. Una figura que dice, que se joda Roberto. Ahí entendemos que no todos están del mismo lado. Y así termina este primer episodio de Sin Querer Queriendo. Una historia llena de humor, nostalgia y corazón. Pero también de sacrificios, decisiones difíciles y sueños que tardaron, pero se cumplieron. La historia nos lleva de nuevo a 1959, dentro de una de las grabaciones del programa de Viruta y Capulina. Un joven Roberto observa en silencio, cuando el director, Agustín P. Delgado, representado por Edgar Vivar, anuncia que una actriz ha cancelado. Sin dudarlo, pide a Roberto que escriba algo nuevo. Y ahí, con una pluma cualquiera y una libreta gastada, Roberto se sienta a escribir. El director lee su guión y queda fascinado. Dice que es como Shakespeare, pero en versión miniatura. Shakespearecito. Ese apodo, destinado a desaparecer, se transforma gracias a su amigo Gonzalo, quien por accidente lo llama Chespirito. Así, sin querer queriendo, nace el nombre que marcaría la historia de la televisión hispana. Pasaron 9 años. Viruta y Capulina, antes inseparables, ahora no se soportan. Se pelean en el set, se insultan. Roberto intenta calmarlos, pero solo recibe desprecios. Lo llaman actorcillo de segunda. Le dicen que mejor se quede escribiendo. Esas palabras duelen, pero también liberan. Esa misma noche, en una cena íntima con su amigo Sergio Peña, Roberto toma una decisión. Ya no escribirá para otros. Ahora creará la comedia que él quiere hacer. Una comedia que hable con ternura, con humor, pero también con verdad. El viaje a Acapulco se convierte en una bisagra emocional para todos. Chespirito llega con su familia. El elenco del Chavo viaja con él, en una combi. Carlos Villagrán, en cambio, llega por separado, en un auto lujoso. Afuera del hotel, la gente corea el nombre de Kiko. Lo ovacionan. Y él sonríe, porque por fin siente que brilla. Pero cuando Chespirito ve la puerta giratoria del hotel, algo distinto le emociona. Tiene una idea. Una escena, el Chavo girando y girando, atrapado en su inocencia. Florinda lo escucha. Mariano, su prometido, dice que es imposible grabarla. Florinda insiste, nada es imposible si se trata del Chavo. Un error en la entrega de las llaves los hace compartir habitación. Y sin quererlo, la cercanía entre Roberto y Florinda comienza a hacerse inevitable. En otro rincón del hotel, Ramón Valdés y Carlos Villagrán charlan junto a una alberca. Carlos confiesa que ya no soporta la sombra de Roberto, que quiere hacer su propio programa. Le propone a Ramón irse con él. Pero Ramón, leal hasta los huesos, se niega. Sabe que si uno se va, todos se caen. Y él no quiere traicionar a su amigo. Porque en el fondo, sabe que sin Chespirito, nada existiría. Volvemos a 1968. El país hierve con el movimiento estudiantil. Mientras tanto, Roberto escribe en su hogar un nuevo personaje, el Ciudadano Gómez. Va a los estudios de San Ángel a presentar su idea, pero lo hacen esperar por horas. Ahí se cruza con Rubén Aguirre, quien ahora trabaja como subgerente de contenidos. Rubén lo ayuda a entrar al canal, aunque para eso tengan que brincar una barda. Finalmente, Roberto logra presentar su guión. El proyecto es aprobado. Al llegar a casa, con un viejo auto de utilería, le dice a sus hijas que por fin actuará en su propio programa. Y ellas, aunque el auto sea viejo, lo celebran como si fuera nuevo. De regreso a Acapulco, Edgar Vivar y Rubén Aguirre conversan. Edgar sospecha que algo no anda bien. Hay tensión. Hay miradas cruzadas. Hay palabras no dichas. Mientras tanto, Roberto y su hermano Horacio caminan por el hotel. Dos fans se acercan. Piden autógrafos. No reconocen a Horacio, quien interpretaba a Godínez. Una escena que revela que, a veces, incluso en el éxito, hay quien permanece invisible. En el pasado, la historia toma un giro doloroso. Durante la grabación del piloto del Ciudadano Gómez, Graciela irrumpe en el set. La madre de Roberto está grave. Él corre a verla. Al llegar, su madre, confundida, lo confunde con su esposo. Roberto le aclara que es su hijo. Ella le da un último consejo, que no se aleje de quienes lo aman, y que todo lo que haga,
lo haga con el corazón. Horas después, ella pierde la vida. Cuando Roberto vuelve al canal, recibe malas noticias. Su proyecto es cancelado. No hay presupuesto. No hay espacio para él. Tiene que vender el auto. Miente a sus hijas diciendo que comprará uno más grande. En el fondo, sabe que no tiene ni para eso. Pero no se rinde. Convence a Sergio Peña de presentar una nueva idea. Un médico viejo, algo gruñón, pero sabio. El doctor Chapatín. Peña le consigue una cita con el señor Vargas, pero le advierte, si no funciona, lo despedirán. Roberto acepta el riesgo. Diseña 3 personajes, una joven dulce, un profesor estirado y un borracho. Rubén Aguirre es ideal para el profesor. Para el borracho, solo hay un nombre posible, Ramón Valdés. Al principio Ramón se ofende, pero cuando escucha que lo acompañará una actriz de verdad, acepta. Roberto también busca a María Antonieta de las Nieves. Ella se niega. Dice que no es comediante, que solo hace papeles serios. Pero Roberto, con su ternura de siempre, la convence. Así nacen los supergenios de la mesa cuadrada. Con el doctor Chapatín, la mococha Pechocha, el profesor Girafales y el ingeniero Valdés. El programa es un éxito inmediato. Pero pronto le piden cambiar el humor. Le exigen que critique, que satirice, que lance indirectas contra otros programas. Roberto lo hace, pero no le gusta. Sus hijas no entienden esos chistes. Y él se siente desconectado de su propia esencia. Por eso renuncia. Porque no quiere seguir haciendo una comedia que no entiende ni su propia familia. De vuelta en Acapulco, una escena cambia todo. Roberto llega a una cena. Cree que Florinda lo citó. Pero aparece Mariano, su prometido. A lo lejos ve a Graciela. Los dos han recibido una tarjeta igual. Sus hijas han preparado una sorpresa. Una banda toca Piel Canela, la canción que Roberto le cantaba a Graciela. Y por un instante, todos sonríen. Porque a veces, en medio del caos, la vida nos regala un momento de paz. En casa, Graciela le recuerda que viene otro bebé en camino. Roberto responde con lo único que sabe, seguir trabajando. Porque en su corazón, solo hay una meta, que todo lo que haga, valga la pena. Y cuando Graciela sale de la oficina, él se queda solo, piensa, y de pronto, ve un chapulín en su escritorio. Y ahí, sin ruido, sin testigos, sin querer queriendo, nace uno de los personajes más importantes de toda Latinoamérica. Todo comienza en 1968. Roberto está en casa con su familia. Una araña aparece y provoca el caos. Sus hijas gritan. Él intenta atraparla con un plato. Tranquiliza a las niñas diciendo que no panda el cúnico. Pero una de ellas lo corrige, se dice que no cunda el pánico. Esa frase, nacida en medio del miedo y la ternura, se sembraría para siempre en la memoria colectiva de millones. Pero ese momento inocente se rompe con un estruendo. Un cristal roto. Un ladrón ha intentado entrar por la ventana. Roberto corre a abrazar a su hija. Ella le tiembla entre los brazos. Él solo logra decir, ya se fue, ya pasó. 2 años después, 1970. Sergio Peña está molesto. Chespirito ha renunciado a los supergenios de la mesa cuadrada. Ya no quería hacer una comedia basada en burlas. Quería construir algo propio. Sergio lo entiende, pero le recuerda que Treviño, su eterno rival, ya está moviendo los hilos para quitarle su espacio en televisión. Le da un ultimátum. Tiene 3 semanas para entregar una nueva propuesta. Mientras tanto, Treviño se presenta en una gala de cine. Ahí le muestra al productor Víctor Palacios a su nueva promesa, Mauricio Clave, un supuesto genio de la escritura, que escribirá para su nuevo programa. El mensaje es claro, quieren aplastar a Chespirito. Roberto, en casa, busca una nueva idea. Entra a la cocina. Le cuenta a Graciela que se viene otro bebé y no tiene nada para ofrecerle. Ella, serena, le responde que saldrán adelante como siempre, en equipo. Roberto dibuja un corazón. Dentro, las letras Che, de Chespirito y Chelita. Pero el momento se interrumpe, la fuente se le rompe a Graciela. El bebé viene en camino.
Volvemos a 1978, en Acapulco. Chespirito quiere que la escena final del especial se grabe frente a una fogata en la playa. Pero Mariano sugiere hacerlo en el bar del hotel. Roberto busca la opinión de Graciela, pero ella está más ocupada cuidando de sus hijas, que no dejan de pelear. Y es ahí donde Roberto se da cuenta de algo, que muchas veces, en medio de lo cotidiano, se le escapan las señales más importantes. De regreso a 1970. Sergio llega a visitar a Roberto en casa tras el nacimiento de su hija. Le lleva un regalo, pero también una noticia. Tiene solo unas semanas para presentar una nueva idea. En lo que decide el canal, se transmitirán repeticiones. Si no propone algo convincente, perderá su espacio. Rubén Aguirre, que ahora trabaja dentro del canal, escucha una conversación secreta. Treviño y su gente planean quedarse con el horario de Chespirito. Rubén se esconde, y desaparece antes de ser descubierto. Esa noche hay tormenta. Los truenos asustan a las niñas. Cada vez que retumba el cielo, el logo de la Cruz Roja, pegado en la pared, se ilumina por reflejo. Roberto corre a calmarlas. Una de ellas le pregunta: ¿y si tú no estás? ¿Quién podrá defendernos? Roberto se mira al espejo. No tiene respuesta. Más tarde, en su cuarto, le pregunta a Graciela si sus hijas lo verán como un héroe. Ella responde que sí, porque es su padre. Pero él confiesa que tiene miedo. Y entonces ella le pregunta: ¿los superhéroes no pueden tener miedo? Y ahí, justo ahí, nace la idea. Crear un héroe que sí tenga miedo. Que no tenga poderes. Que sea torpe, pero valiente. Un antihéroe que refleje las dudas de todos, y también su coraje. Roberto corre a escribir. El Chapulín Justiciero comienza a tomar forma. Escribe por horas. Fuma más de lo debido. Pero el entusiasmo no lo deja dormir. Al día siguiente presenta su idea a Sergio Peña. Él queda fascinado. Pero cuando lo presentan ante la administración, es rechazado. Entonces, surge un plan: grabar el piloto a escondidas. Acuden a su amigo, el director Mariano Casasola. Le piden su foro, aunque sea por unas horas. Mariano acepta. En casa, Graciela ya está diseñando el traje. Un color verde. Pero al probarlo frente al croma, no sirve. Chespirito corre a decírselo. Su hija escucha y cuenta un chiste de una bailarina cubana que decía Colorado. Y ahí, sin buscarlo, aparece el nombre, el Chapulín Colorado. La noche antes de la grabación, Graciela toma un sostén viejo y lo recorta. De ahí nacen las antenitas de vinil. Roberto, mientras bebe agua, mira el vaso, y ve reflejado el corazón que le había dibujado a Graciela. Ese corazón se convierte en el escudo del Chapulín. Corre a pedírselo a Graciela, pero ella, abrumada, explota. Le recuerda que no tiene 10 manos, que es esposa, costurera, madre, que también necesita respirar. Roberto la abraza, le pide perdón, le dice que por primera vez siente miedo de fracasar. Ella lo abraza, y sin decir más, cose el escudo en el traje rojo. En Acapulco, Florinda y Roberto se encuentran en el bar. Ella le lanza una frase coqueta. Él responde. Coinciden en que la fogata es mejor que el bar. Todo parece fluir, hasta que llega Mariano. El clima se tensa. Él se da cuenta de lo que está pasando. Florinda ya no lo oculta. Lo menosprecia. Y entonces, él decide marcharse. Empaca. Roberto lo alcanza. Le propone un pacto de caballeros. Que se queden. Que trabajen juntos. Que se enfoquen. Mariano acepta. Regresamos a 1970. El equipo entra al foro de Mariano a escondidas. Tienen 3 horas y media. Un solo set. Chespirito reescribe el guión en tiempo récord. María Antonieta lo busca antes de grabar, le desea suerte. Pero no todo está bajo control. Un guardia llamado Simón llama a reportarlos. Cuando Vargas se entera, va directamente al foro. Y ahí, Roberto, ya vestido como el Chapulín Colorado, camina hacia el set. Graban. El resultado es maravilloso. Todos se emocionan. Pero cuando Treviño lo descubre, quiere eliminar la cinta. Ordena etiquetarla con rojo para destruirla. Pero Roberto cambia la cinta por una azul. Días después, Vargas ve la grabación.
Lo llama a su oficina. Lo regaña, pero luego se ríe. La neta, sí me hiciste reír. Y eso ya es mucho. El Chapulín Colorado es aprobado. El piloto se transmite. El público lo ama. Mientras tanto, en el otro canal, Ernesto Figueras observa. ¿Vamos a llamar a Chespirito? No, él vendrá solo. A veces, las ideas más grandes nacen en los momentos más pequeños. Entre el miedo de un hijo, el cansancio de una madre y la fe silenciosa de quien no deja de soñar. El Chapulín Colorado no solo fue un personaje, fue el reflejo de un hombre que, incluso con miedo, decidió no rendirse y defender, a su manera, a todos los que alguna vez se sintieron solos. La historia continúa aún en el año 1936, cuando la madre de Roberto, con el corazón roto, le explica a su pequeño hijo que, debido a la difícil situación económica, deberá enviarlo a vivir con sus tíos por al menos un año. Aunque intenta tranquilizarlo diciéndole que sus tías están encantadas de recibirlo, también admite que nadie podrá quererlo tanto como ella. En la despedida, frente al autobús, nota que Roberto lleva en sus manos una gorra a cuadros. ¿Te vas a llevar esta gorra?, le pregunta. Es que la necesito, responde él. Sin más palabras, el niño sube al vehículo rumbo a Durango, mientras su madre lo observa desde la distancia, conteniendo la emoción. Saltamos a 1971, en Ciudad de México. Roberto se encuentra con Rubén, quien le confiesa que ha recibido una oferta laboral de la competencia, con un aumento considerable de sueldo. Además, tendrá la oportunidad de dirigir y escribir sus propias historias, un sueño de toda la vida. Aunque dolido, Roberto acepta su decisión. Sabe que es un golpe bajo de la competencia, pero también entiende que robar talentos es una estrategia común. Le recuerda a Rubén que siempre será bienvenido si desea regresar. En ese momento, llega Sergio, quien también revela que aceptó una oferta parecida. Sin palabras, Roberto solo les desea suerte a ambos. Más tarde, en una reunión con Treviño y Vargas, estos le explican que deben enfocarse en reemplazar los personajes de Rubén. Pero Roberto deja claro que esos papeles fueron escritos especialmente para él. Por ello, toma una decisión firme: desaparecerá al personaje. Está dispuesto a empezar de cero. ¿Va usted a escribir algo nuevo?, le preguntan. Sí, señor, responde con convicción. Volvemos a 1936, esta vez en Guadalajara. El pequeño Roberto llega a la casa de sus tíos. Aunque amable, el recibimiento no puede esconder la incomodidad del niño. Lo invitan a salir a jugar con los demás niños, con la esperanza de que eso lo ayude a adaptarse. Sale con su gorra a cuadros, caminando con timidez, y pronto se queda solo en medio de la calle. Esa imagen se cruza con el Roberto adulto, que ahora se encuentra frente a su máquina de escribir, buscando una nueva idea para su próximo guión. Ante la falta de inspiración, decide reunir a sus hijas y llevarlas al parque. Mientras ellas juegan, él observa la vida en movimiento y toma notas. De pronto, el overol que una de sus hijas lleva puesto le llama la atención. Se concentra tanto en escribir que pierde de vista a su hijo menor, Roberto Jr. Todos comienzan a buscarlo, hasta que lo encuentran escondido tras un barril, aparentemente jugando. Ya tranquilos, deciden continuar su día con alegría renovada. Como gesto de cariño, Roberto les compra globos a todos. El vendedor, que guarda un gran parecido con Ramón Valdés, bromea sobre la indecisión de sus propios hijos, diciendo: no los regaño porque está su papá. Esa escena cotidiana queda profundamente grabada en la memoria de Roberto. De vuelta a casa, Roberto se sienta frente a su máquina de escribir y comienza a teclear, inspirado por el vendedor de globos. Luego busca su vieja gorra de cuadros, como si ese objeto guardara la chispa final de inspiración. Llega Graciela, su esposa, con una torta de jamón y le informa que una de sus hijas está resfriada. El gesto despierta un recuerdo entrañable en Roberto. Viaja mentalmente a su infancia, a una tarde en la que, también resfriado, le preguntó a su tía cuándo volvería a ver a su madre. Confesó con temor que tenía miedo de que le pasara lo mismo que a su padre. Su tía lo abrazó y le prometió que nada impediría el reencuentro. ¿Qué se te antoja?, le preguntó. Una torta de jamón, respondió con una sonrisa.
Inspirado, Roberto regresa a su máquina de escribir y continúa su guión con entusiasmo. Tiempo después, ya en el set de grabación, todo el equipo se prepara para filmar la escena del vendedor de globos. Ramón será quien lo interprete. Ramón le pregunta cómo harán el sketch si no usarán niños. Roberto le explica que decidió no trabajar con menores, porque muchos niños actores no tienen una infancia normal. Como ejemplo, señala con ternura a María Antonieta. Ramón sigue sin entender cómo funcionará sin niños, pero Roberto lo tranquiliza con una sonrisa. Comienza la grabación, y quien interpreta al niño no es otro que el propio Roberto, reviviendo con humor su infancia. La historia nos transporta de nuevo al pasado, cuando el pequeño Roberto, jugando con su balón, entra por accidente a una vecindad. Allí observa un mundo vibrante, niños riendo, corriendo, y un padre regañando cariñosamente a su hija. Todo eso siembra en él las semillas de lo que más tarde será su legado. La niña, al ver que Roberto la observa, le dice, ¿y tú qué me ves? Él le pregunta por qué lloraba. Ella responde con inocencia, porque mi papá me regañó, me pegó y me pellizcó. De vuelta al presente, Roberto irrumpe en una reunión con Vargas y Treviño. Les explica que el personaje del globero y otros más necesitan un entorno adecuado, una vecindad. Treviño se opone, argumentando que es un programa para niños. Roberto aclara que su visión va más allá. Vargas, más abierto, acepta escuchar. Roberto explica que la vecindad reflejará a la sociedad, con personajes como un buscavidas, una niña, y otros que representen diferentes clases sociales. Treviño insiste en que no usarán niños, y Roberto le responde que todos los personajes serán interpretados por adultos. Vargas, aunque escéptico, le da un voto de confianza. En 1978, en Acapulco, Roberto comparte un almuerzo con su familia y el elenco de El Chavo del Ocho. Habla desde el corazón, recordando que tras la Segunda Guerra Mundial, él y sus amigos formaron un club. Hoy, 34 años después, los que están en esa mesa forman parte de ese sueño. La emoción se rompe cuando Carlos menciona que Mariano casi abandona la producción. Ramón resta importancia, pero Carlos insinúa que fue manipulado por Margarita. La tensión aumenta. Edgar pide su cuarto postre, y Margarita lo regaña, incluso criticando la apariencia de Ramón. Graciela lanza un comentario a Margarita, pero Roberto prefiere mantenerse al margen. Regresamos a 1971, donde Roberto trabaja en el diseño de la vecindad. Insiste en incluir lavaderos, una escalera con macetas, pasillos y un barril. Treviño aparece para burlarse, y Vargas le recuerda que si el programa fracasa, será el fin. Roberto, sin titubear, afirma que logrará que el público se enamore del personaje. Es entonces cuando, al ver el número del canal, decide nombrarlo El Chavo del Ocho. Inspirado por su pasado, solicita nuevos personajes, el cobrador de renta, niños de distintas clases sociales. Durante una fiesta, descubre el talento natural de Carlos Villagrán y lo invita a formar parte del proyecto. Aunque Eduardo de la Torre se opone, Roberto lo defiende. Luego, ve un comercial protagonizado por Edgar Vivar y lo convoca también. Aunque Treviño no aprueba al elenco, Roberto insiste en que son lo que necesita. Para reforzar su propuesta, busca a Margarita, una actriz reconocida, y le ofrece el papel de una vecina fuerte y amargada. Ella acepta encantada. Más tarde, en Acapulco, Graciela le reprocha a Roberto su silencio ante Margarita, pero él no logra justificarlo. En ese momento, sus hijas piden permiso para ir a un show nocturno. Graciela se niega, pero Margarita interviene y sugiere que por ser la familia de Chespirito, no habrá problema. Graciela, resignada, se retira. Finalmente, Roberto presenta el elenco a Vargas, quien solo conoce a Margarita. Roberto insiste en que, aunque desconocidos, son actores comprometidos. Cuando Vargas pregunta por Carlos, Roberto explica que será otro niño del vecindario. Treviño se opone, pero Roberto lo convence explicando que no es solo un show para niños, sino una comedia humana. Vargas le da otro voto de confianza. En el set, todo el elenco se reúne por primera vez.
Vargas añade a Angelines Fernández, y Roberto le da la bienvenida con entusiasmo. Le asigna el papel de una vecina mayor enamorada de don Ramón. Finalmente, volvemos al pasado. Roberto se reencuentra con su madre, cerrando un ciclo marcado por la añoranza. El primer día de grabación llega. Todos adoptan su personaje. Roberto recuerda que esto es más que una producción, es una oportunidad de conmover y llegar al corazón. Actúen con el alma, les dice. El chavo aparece jugando solo, y pronto comienza una secuencia de malentendidos y ternura. Así nace oficialmente una de las producciones más entrañables de la televisión. A veces, los mayores legados nacen del dolor más profundo, de los recuerdos más humildes, y de los momentos más sencillos. Porque al final, los barriles donde alguna vez nos escondimos se convierten en los escenarios donde aprendimos a soñar. Y fue sin querer queriendo, que un niño solo en una vecindad, terminó acompañando a millones por generaciones. Año 1972. Las luces se encienden en Canal 8 y el ambiente vibra con la energía de un nuevo día de grabación. Roberto Gómez Bolaños, concentrado pero con una serenidad habitual, da indicaciones a su elenco. En cuanto la claqueta da inicio, los personajes que ya han conquistado corazones, el Chavo, la Chilindrina, irrumpen en el set para provocar risas tanto en el foro como en los hogares. Las familias frente al televisor sonríen, y con cada escena, el éxito de este programa se multiplica. Pero el éxito, como siempre, tiene oídos atentos. En otro punto de la ciudad, en las oficinas del poderoso Canal Alfa, el dueño Ernesto Figueras muestra su incomodidad. Llama a su mano derecha, Luis de Llano, para preguntarle qué talento tienen que pueda hacer frente a Roberto. Luis, con honestidad y resignación, responde que ninguno. Chespirito tiene algo que ellos no, libertad creativa, y eso, afirma, lo cambia todo. Luis quiere mostrarle nuevas ideas, nuevos caminos, pero Ernesto no escucha. Para él, no se trata de ideas. Se trata de talento. Y quiere a Roberto. A como dé lugar. 6 años después, en 1978, el elenco del Chavo del Ocho se encuentra en Acapulco grabando un episodio especial. La escena comienza con el señor Barriga llegando al hotel junto al Chavo, quien malinterpreta la situación pensando que les están robando las maletas. El señor Barriga lo tranquiliza, solo los están ayudando. Pero la grabación se interrumpe. El tráfico exterior hace imposible seguir rodando. Roberto, impaciente, comienza a frustrarse. Este tipo de problemas no pasaban en el estudio. Edgar Vivar intenta calmarlo. Le dice que todo saldrá bien, que ese episodio será épico. Aunque también le confiesa algo que lo inquieta, tiene una mala espina. Siente que algo va a pasar, algo que cambiará todo para siempre. Roberto sonríe, trata de no tomarlo en serio, pero en el fondo esa frase se queda rebotando dentro de su cabeza. En el pasado, Ernesto Figueras recibe 2 noticias que le amargan el día. Luis de Llano ha renunciado. Y justo se fue con la competencia. Su molestia es evidente. Jamaica, siempre fiel, le recuerda su lealtad y se ofrece para cualquier encargo. Ernesto le da una única misión, traer a Chespirito a Canal Alfa. Cueste lo que cueste. De vuelta en los estudios de Canal 8, las grabaciones del Chapulín Colorado también enfrentan dificultades. El croma no funciona, hay errores técnicos. Roberto propone volver a contactar a Enrique Segoviano para resolver el caos. Y es entonces cuando aparecen 3 hombres que cambiarán el rumbo de todo. Fernando Montemayor, el dueño del canal, don Joaquín, un alto directivo, y el nuevo jefe de producción, Luis de Llano. Roberto lo saluda con educación, aunque con un tinte de sarcasmo disfrazado de humor. Luis no ríe. Aún así, de inmediato comienza a actuar. Hace que envíen a Segoviano al estudio. Soluciona problemas. Toma el control. Mientras tanto, Ernesto le comenta a su padre que piensa hacer una jugada sucia. Una estrategia para tumbar a Canal 8. Su padre no aprueba. Bernardo, dice, es inteligente, y jugarle sucio puede salirles caro. Pero Ernesto ya ha tomado una decisión. En Canal 8, Luis empieza a hacer cambios en la programación. Evalúa la grilla y reordena horarios.
Uno de sus primeros movimientos, eliminar el espacio del programa Chespirito los jueves. Treviño, como siempre, apoya sin pensar. Cree que hay programas mejores. Luis le pide que vaya a buscar a Roberto de inmediato. En ese momento, el elenco ensaya un nuevo guión. La armonía entre ellos es palpable. Se entienden, se divierten, brillan. Pero esa chispa se apaga cuando Treviño aparece. Sin rodeos les informa que han perdido su horario. Ya no tiene sentido seguir ensayando. El elenco queda paralizado. Roberto se levanta de inmediato y va en busca de respuestas. Treviño, casi burlándose, les dice que lamenta interrumpirlos, aunque quizás ya no vale la pena continuar. Roberto llega con furia contenida al despacho de Luis. Lo encara. No puede entender cómo alguien puede llegar y cambiarlo todo de esa manera. Insinúa que Luis ha sido enviado por la competencia para destruir su trabajo. Exaltado, le exige explicaciones. ¿Cuál es el problema? Luis responde con calma, pero con firmeza. No hay un problema, hay dos, el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Pero no está ahí para eliminar, sino para reorganizar. Le explica que dividirá los espacios. El Chavo irá los lunes. El Chapulín, los miércoles. Y el jueves, un nuevo programa, Ciudadano Gómez. Roberto queda impactado. Mira a Treviño, quien no entendió nada y lo hizo saltar sin necesidad. Sin más opción, Roberto se disculpa con Luis. Agradece la confianza. Y así comienza una nueva etapa profesional, una relación que promete ser distinta. Mientras tanto, en Canal Alfa, Ernesto le da un ultimátum a Jamaica. Tiene una semana para traer a Roberto o él también será reemplazado. Esa noche, Roberto le cuenta todo a Graciela. La confusión, el malentendido, el nuevo trato y las nuevas oportunidades. Tiene más espacios en la parrilla y eso significa más libertad creativa. Más historias por contar. Pero entonces, alguien llama a la puerta. A esa hora, todo parece extraño. Es un enviado de Canal Alfa. Lo invitan a una reunión urgente. Roberto, curioso, acepta. El lugar, un restaurante elegante. El anfitrión, Jamaica. La propuesta, irse a Canal Alfa. Roberto se siente incómodo. No se fía. Jamaica insiste. Le pide que, al menos, escuche a Ernesto. Al mismo tiempo, Graciela recibe una llamada. Es su concuña. Sospecha que Paco Gómez, su esposo, le está siendo infiel. Graciela promete visitarla al día siguiente. No tolera las traiciones. Cuando Roberto regresa emocionado por la reunión, ambos conversan, pero cada uno sobre un tema distinto. Ella sobre la infidelidad, él sobre la propuesta de Alfa. Hablan, pero no se escuchan del todo. A la mañana siguiente, Roberto visita el gran estudio de Canal Alfa. Se prepara para conocer al dueño. Mientras tanto, Edgar Vivar comenta a María Antonieta de las Nieves que Roberto estuvo en la televisora de la competencia. Angelines se une. Y entonces, los rumores comienzan. ¿Está Roberto por traicionarlos? Florinda defiende a Roberto, pero Kiko no confía. Cree que solo piensa en sí mismo. Las sospechas dividen al elenco. En Canal Alfa, Ernesto recibe a Roberto con elogios. Le habla de talento, de oportunidades. Le ofrece algo difícil de ignorar. 3 veces su salario, un jugoso bono, y la misma libertad creativa. Solo hay una condición, debe decidirse ya. La noche se vuelve más pesada para Roberto. Las luces de la ciudad parpadean como si intentaran darle una señal. Y es que la decisión no es sencilla. Canal Alfa representa prestigio, dinero, un nuevo comienzo. Pero también implica dejar atrás lo que ha construido con tanto esfuerzo. Inseguro, decide recurrir a alguien cuya opinión siempre ha valorado, Rubén Aguirre. Su viejo amigo, el querido profesor Girafales. Roberto le cuenta todo. Cada detalle. Y Rubén, fiel a su carácter directo pero sensato, le recuerda que las oportunidades como esa no llegan 2 veces. Si se va a Canal Alfa, volverán a estar juntos. Podrán hacer más cosas. Tal vez más grandes. Tal vez mejores. Tal vez diferentes. Mientras tanto, Graciela regresa a casa y encuentra a Paco, su cuñado, hablando con Roberto.
La conversación no le agrada. Le exige a su esposo que lo saque de la casa. Ya ha hablado con su concuña y están convencidas de que Paco tiene otra mujer. Roberto intenta calmarla. No cree que sea su asunto, y sobre todo, es su hermano. Pero Graciela es tajante. Las infidelidades son imperdonables. Le pide que abra los ojos, porque si no pone límites, ella lo hará. En Acapulco, continúan las grabaciones del episodio especial. Es momento de filmar la escena entre doña Florinda y el profesor Girafales junto a la piscina. Sin embargo, no pasa desapercibido que Florinda intenta acercarse, cada vez más, a Roberto. Una chica de producción, testigo silenciosa, se le acerca y le advierte. Tal vez los demás no lo noten, pero es evidente que algo se trama. Le sugiere alejarse, por el bien de todos. En otra parte del set, Roberto afina detalles con Angelines Fernández, doña Cleotilde. La relación entre ellos es cordial, respetuosa. Sin embargo, su paz se ve interrumpida al notar que Kiko ha traído consigo a un grupo de personas ajenas al equipo. Roberto va a su encuentro. Le pregunta quiénes son. Kiko, sin titubear, los presenta. Son parte de una productora venezolana que le ha hecho una propuesta para hacer shows por su cuenta. Con tono altivo, le dice a Roberto que puede irse cuando quiera. Roberto, sereno pero firme, le recuerda que mientras tenga un compromiso con ellos, debe cumplirlo. Kiko lo reta. Le dice que él no es quien le paga. No le debe nada. Don Ramón, incómodo por la tensión, decide apartarse. Antes de marcharse, Roberto le lanza la estocada final. Espera que tenga más ideas además de inflar cachetes, porque los personajes necesitan diálogos. Y él, claramente, no es escritor. Se despide deseándole suerte. De esas despedidas que, aunque cordiales, cargan con un adiós. De vuelta en 1972, Horacio Gómez anuncia al elenco que las grabaciones se retrasarán. Roberto ha salido a una reunión importante. El grupo no lo toma bien. Comienzan los rumores. ¿Será cierto que los dejará? Florinda intenta razonar con ellos. Si a alguno le ofrecieran una oportunidad así, ¿no lo pensaría? Kiko, hipócrita, afirma que él jamás dejaría al grupo. Justo él. En la oficina de Ernesto, Roberto acepta. Se cambiará a Canal Alfa. Pero impone dos condiciones: terminar su contrato con Canal 8 de forma honesta, y llevarse a todo su elenco. Ernesto sonríe. No quiere solo al chofer, quiere todo el autobús con sus pasajeros. Mientras tanto, en Canal 8, Fernando Montemayor y Luis de Llano observan con preocupación cómo Canal Alfa les arrebata talentos uno a uno. Ernesto pierde el control. Le ordena a Jamaica adelantar todo. Ya no hay tiempo. Esa misma noche, Jamaica llama a Roberto. Le dice que tiene que cambiarse de inmediato. Pero Roberto se niega. Le recuerda que ya le explicó sus condiciones, y sin ellas, no hay trato. Al día siguiente, Roberto convoca a su elenco. Les cuenta que aceptó irse con la competencia. Kiko, como era de esperarse, estalla. Lo acusa de traidor. Pero Roberto lo aclara todo. Les iba a dar la sorpresa de llevárselos también, pero no aceptaron sus condiciones. Antes de poder explicarse más, Luis de Llano lo llama de urgencia. Don Ramón, como siempre, intenta calmar las aguas. Pero la tensión es evidente. Poco después, Roberto vuelve a hablar por teléfono con Jamaica. Le informa que Ernesto ha reconsiderado su postura, aceptará sus condiciones. Pero ya es tarde. Justo acaba de renovar contrato con Canal 8, y Roberto también. El tiempo cambió el juego. En Acapulco, los amigos de Kiko se despiden. Pensaban que Roberto estaba de su lado, pero vieron la verdad. Ya no confían en el trato. Kiko, herido, intenta disimular. Dice que ellos se lo pierden. Pero en su mirada se ve otra cosa: decepción. La tensión crece. Segoviano está inquieto. Algo pasa entre Florinda y Roberto. Edgar, Don Ramón y la Chilindrina lo comentan. Coinciden. Florinda es la raíz de todo. La Chilindrina, mordaz, lanza una frase que lo resume todo. Primero fue un trío, y ahora quiere armar un cuarteto. Y obvio, ahí está Roberto. Lo que no sabían era que los micrófonos estaban encendidos. Graciela escuchó todo. La Chilindrina intenta tranquilizarla.
pero ya es tarde. Graciela solo pide una cosa, estar sola. Esa noche, lo confronta. Le pregunta qué siente por Florinda. Roberto no niega su conexión. Se entienden bien artísticamente. Han compartido mucho. Pero cuando ella le pregunta qué siente por ella, Graciela, su esposa, la respuesta no es lo que esperaba. Eres mi compañera, mi amiga. La madre de mis hijos. Una frase honesta, pero dolorosamente ambigua. Luego, Graciela se enfrenta a Florinda. Entre indirectas le deja claro que sospecha. Florinda finge no entender, pero en el silencio, se dice todo. En 1972, un evento inesperado sacude a todos. El padre de Ernesto Figueras fallece. El dolor los vuelve humanos. Bernardo y Ernesto deciden dejar atrás su rivalidad. Es momento de hacer las paces. Roberto, por su parte, sigue trabajando en el Chapulín Colorado. Junto a Segoviano logran tomas impecables. Todo parece volver a la normalidad, hasta que reciben una visita inesperada en el set. Ernesto camina por los pasillos de Canal 8 como si estuviera en casa. Roberto, confundido, lo saluda. Ernesto le da la noticia, si no pudo llevárselo a su canal. Entonces compró todo Canal 8. Ahora trabajarán juntos. Y así, Canal 8 deja de existir. Nace algo nuevo, Televisa. A veces, las decisiones más importantes de la vida no se toman en un escritorio ni en una reunión. Se toman en el silencio de una mirada, en el eco de una conversación que nunca se termina, en la lealtad a quienes caminaban contigo antes de que llegaras tan lejos. Roberto no solo eligió un canal, eligió quedarse con los suyos, a pesar del brillo de las promesas. Y aunque los focos del escenario no siempre alumbran las verdades del corazón, en medio del ruido y la duda, él supo escuchar su propia voz. Porque a veces, el verdadero éxito no está en cambiar de destino, sino en honrar el camino. Año 1973. En los estudios de grabación, la tensión es palpable. El Chapulín Colorado está en pleno rodaje. Se ensaya una escena con un arma de salva. Todo está bajo control, al menos eso parece, hasta que ocurre lo impensable. Un estruendo, un grito ahogado, y luego el caos. La pistola se disparó por accidente. Una salva, sí, pero a corta distancia. El impacto fue directo a la mano de Roberto Gómez Bolaños. Su cuerpo se dobla por el dolor, y el rodaje se detiene abruptamente. Nadie se mueve por un instante que parece eterno. Edgar, Horacio y María Antonieta corren hacia él. Hay sangre. Hay miedo. Llévenlo al hospital, grita uno de los asistentes. Por suerte, el hospital militar se encuentra justo frente a los estudios. No hay tiempo que perder. Roberto es trasladado de inmediato. María Antonieta, desesperada, no puede ocultar su angustia. Pero, ¿y si no lo atienden? Él no es militar, ni marino. La camilla cruza el umbral del hospital entre la incertidumbre y la urgencia. Horas después, en casa, Graciela lo acompaña mientras reposa en el sofá, con la mano vendada. Aún hay dolor, pero también hay alivio. Fue un privilegio que te atendieran, dice ella con sinceridad. Si no fueras quien eres, no te habrían recibido. Roberto apenas asiente. En su interior lo sabe. Pero no hay tiempo para detenerse. Los libretos no se escribirán solos. La máquina de escribir, su compañera inseparable, lo observa en silencio. Cada tecla que pulsa es un suplicio. La mano herida no responde como antes. Suspira. Y toma lápiz y papel. Como en los viejos tiempos. Escribir a mano. Letra por letra, guión por guión. El show debe continuar. Más tarde, en una oficina tranquila, Roberto se reúne con María Antonieta. Están solos. Ella se muestra nerviosa, pero decidida. Lo mira con sinceridad, como quien ha pensado mucho antes de hablar. No quiero quedarme encasillada en la chilindrina. Roberto la observa, en silencio. Amo lo que hemos hecho. Te lo agradezco. Pero quiero crecer, ir más allá. Para mí, el éxito no es solo fama. Es avanzar. Y siento que la chilindrina ya cumplió su ciclo. Roberto asiente, con serenidad. Eres libre de decidir. Lo más importante es estar donde uno realmente quiere estar.
Sus palabras son las mismas que alguna vez le dijo a Rubén Aguirre. Un eco de respeto. Un gesto de comprensión. María Antonieta no dice más. Se levanta y se retira, sin que él vea las lágrimas que caen. Roberto, por su parte, se queda quieto, conteniéndolas también. Pero su rostro no puede ocultar la tristeza. Mientras tanto, en otro rincón de los estudios, el elenco se prepara para un nuevo episodio del Chapulín Colorado. Florinda toma asiento en la silla que solía ocupar María Antonieta. Al fin esta silla está a mi altura, dice, sonriendo con cierto aire de superioridad. Edgar la escucha, molesto. Y no se calla. La verdadera altura no se mide de la cabeza al suelo, sino de la cabeza al cielo. Florinda baja la mirada, pero no dice nada. Lo más triste de todo es que María Antonieta se perderá la gira internacional que ya está por comenzar. Roberto, hasta ese momento en silencio, decide hablar. Estamos a punto de vivir nuestra primera gira fuera del país. El grupo se queda en shock. Y luego, estalla la emoción. Pero qué chulada, chingado. Dice don Ramón con una sonrisa que llena el foro. Días después, en el aeropuerto, cámaras, flashes y periodistas rodean al elenco. ¿A dónde viajan?, pregunta un reportero. Vamos rumbo a Nicaragua, responde Roberto, orgulloso. Una nueva etapa está comenzando. El Chavo del Ocho ha cruzado las fronteras de México. Lo que una vez fue un sueño ahora se ha convertido en un fenómeno internacional. Carlos Villagrán también es entrevistado. Le preguntan cómo se siente al convertirse en un actor de talla mundial. Estoy muy emocionado. Es la primera vez que salgo del país a trabajar, dice, fiel a su estilo, con ese humor que lo caracteriza. En Managua, Nicaragua, la emoción no se detiene. El primer show es un éxito rotundo. Niños, familias enteras, todos que ríen frases y ríen con los personajes que ahora conocen más allá de la pantalla. Margarita, acompañando a Roberto en esta gira, empieza a notar algo incómodo. Carlos se muestra muy cercano a Florinda. Y aunque él está casado, Florinda, por su juventud e ímpetu, parece no dimensionar del todo lo que está ocurriendo. En medio de la gira, Horacio se acerca a Roberto. Quiero presentarte a alguien. Así conoce a Jacobo Pérez, ejecutivo de la disquera Musicana, enviada directamente por Emilio Azcárraga. Don Emilio quiere hacerte una propuesta directa. Grabar tu propio disco. Roberto sonríe. No lo esperaba. Las escenas que siguen muestran algo increíble. El disco se graba. El lanzamiento es un suceso. El furor por el Chavo del Ocho ya no es solo televisivo. Ahora, niños y adultos corren por conseguir una copia. La locura por Chespirito está apenas comenzando. En 1974, la vida de Roberto ha cambiado. Su casa ahora es más amplia, más cómoda. Una señal de los nuevos tiempos. Graciela está contenta. Una tarde, Roberto está tocando la guitarra cuando Graciela se le acerca. Tienes una visita. Él levanta la mirada. Tony. Ella entra con una sonrisa. Qué bueno que volviste. Se funden en un abrazo cálido, sincero. Al día siguiente, Tony regresa al set. Muchos la reciben con los brazos abiertos. Pero no todos. Florinda se ha tomado muy en serio su rol en el elenco. Ese vestuario me queda chico, dice. Carmen le aclara con frialdad. No es para ti, es para Tony. Florinda se congela. Su expresión lo dice todo. Más tarde, Roberto acomoda un esqueleto en el set del Dr. Chapatín. No se da cuenta de que Florinda ya está hablando con Carlos. Sus egos, en plena sincronía. No es justo, dice Florinda. Tony se fue, y ahora vuelve como si nada. Lo próximo será que quiera sacarte hasta de los créditos, dice Carlos. La mirada de ambos se dirige a Roberto. Es momento de confrontarlo. Florinda se le planta de frente. ¿Me puedes explicar cómo es posible que Tony regrese para quitarme mi lugar? Roberto se mantiene sereno. Ese papel siempre fue de ella. Florinda insiste. Se siente desplazada. Se siente ignorada. Y no está dispuesta a permitirlo. Roberto suspira. A ver, vamos. Tony, ya caracterizada como enfermera, sale del camerino. Se encuentra con ellos.
Roberto la mira a los ojos. Yo sé que has estado desde el principio conmigo. Una frase con peso, con historia, pero también con límites. Porque, aunque fue su primera actriz, las cosas ya no son como antes. Florinda los observa desde lejos, llena de tensión. Más tarde, Roberto le cuenta a Graciela lo ocurrido. Ella lo escucha con paciencia. Aún no sospecha nada entre él y Florinda. Durante la gira, había visto cómo Florinda se mostraba cariñosa con Carlos. Nada más. Tenles paciencia, le dice. Es normal que haya roces. Roberto asiente, pero se sincera. Lo último que quiero es que esa familia que formamos se rompa. Graciela, con ternura, le acaricia el rostro. Está bien que cuides a esa nueva familia, pero no descuides la que ya tienes. Yo, tus 6 hijos. De vuelta en el set, se graba una escena icónica. El chavo llora. Don Ramón es acusado. Doña Florinda lo cachetea. Kiko hace pucheros. Y la bruja del 71 entra dramáticamente. Todo como debe ser. Al terminar la grabación, Roberto entra con una gran noticia. Vamos a grabar un segundo disco. Pero esta vez, todos ustedes van a cantar. La emoción recorre el set. Voy a demostrar mis dotes, dice Rubén Aguirre. Yo también. Se suma Edgar Vivar. Yo los acompaño. Con las castañuelas, dice Angelines. Pero Carlos, serio, dice que no. Yo firmé contrato con otra disquera. Roberto lo observa, dolido. ¿Por qué no me lo dijiste? Carlos se defiende. Tú tampoco me dijiste cuando grabaste el primero. Roberto suspira. Le pregunta si lo haría con otro personaje. No tengo otro personaje, responde Carlos, cortante. Horacio interviene. Le advierte que eso podría arruinar todo con la disquera. Pero Carlos no se inmuta. Roberto ya no discute. Solo dice que se dedicará a componer. Más tarde, en casa, Roberto le cuenta a Graciela que el nuevo disco ya tiene fecha. ¿A finales de julio? Pregunta ella. Pero teníamos las vacaciones en Puerto Vallarta. Roberto baja la mirada. Lo olvidó. Ella le pide que cambie las fechas. Él le explica que no es tan fácil. Solo espero que todo esto valga la pena, dice ella, seria. Roberto no responde. Y el ambiente comienza a tensarse cada vez más. Al día siguiente, el ambiente en los estudios es tenso, pero también cargado de expectativa. Horacio entra con un objeto que todos reconocen de inmediato. El álbum No contaban con mi astucia. Un disco de 1976 que logró algo más que musicalizar los programas del Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho. Logró inmortalizar su esencia. Esto nos recuerda por qué empezamos, dice Horacio con la voz cargada de emoción. Ramón, Tony, Edgar, Rubén, todos lo observan en silencio. Fue por risas, por sueños. Pero mantener ese espíritu, ahora, se siente como escalar una montaña con los pies descalzos. Horacio decide dar otra buena noticia. Roberto ya arregló todo con la disquera. Y, de hecho, ni siquiera les importa que Carlos no participe. Carlos, que escucha a lo lejos, frunce el ceño. La frase le duele. Más que nada, por el orgullo. Se acerca al grupo, queriendo imponer su nueva postura de experto. No se les llama canciones. Se les llama temas. Ramón lo mira con fastidio. Tranquilo, Carlos. Tony, siempre conciliadora, intenta suavizar el ambiente. No hace falta discutir. Pero Carlos no se detiene. Su ego no le permite ceder. Pregunta con sarcasmo. ¿Y ahora sí nos van a pagar lo justo por las historietas y los productos? Porque parece que solo los Gómez se benefician. Rubén revienta. Ya bájale. Horacio, visiblemente agotado, no aguanta más. Malagradecido. Roberto lo ha dado todo por ustedes. En ese momento entra Roberto. La atmósfera pesa. Por favor, cálmense, dice con firmeza. Carlos se le va encima verbalmente. No me parece que sigas haciendo negocios con los personajes que todos interpretamos. Roberto mantiene la calma, pero su tono es claro. Los arreglos que hacen mis hermanos son para beneficio de todos. Ramón respalda a Roberto. Carlos, incapaz de soportarlo, lanza un insulto. Pendej.
Edgar se levanta. Ya basta. No aguanto más tu actitud. Rubén también. Si te quieres ir, vete. Florinda se levanta. Se marcha sin decir nada. Pero esa salida sí hiere a Roberto. Aún así, no puede detenerla. Fuera del set, Carlos se acerca a Florinda. Roberto nos necesita más a nosotros que nosotros a él. Florinda se ríe, con ironía. No sabes manejar el éxito, Carlos. Él responde con crueldad. No todo se arregla con faldas y escotes. Florinda se detiene, herida. ¿Y yo? ¿Qué hago con una persona como tú? Y así, entre palabras que no pueden retirarse, se termina su relación. Esa noche, Roberto se toma unas copas con Ramón. Ambos, sentados en silencio al inicio, dejan que los recuerdos hablen por ellos. Te he visto desde tus inicios, incluso cuando no tenías ni para el café, dice Ramón. Tal vez sea la edad, o el peso del éxito, responde Roberto. Ramón asiente. Todos están cambiando. El ego, el dinero, el cansancio. Pero en esta vida se viene a disfrutar. Y también a trabajar. Es lo que me gusta. Su charla se ve interrumpida. Es Graciela, su esposa. Roberto llega tarde a casa. Toda la familia cena junta. Él no se une. En lugar de eso, se enfurece con Graciela. ¿Por qué me llamaste? Tus hijos solo querían cenar contigo. No me molesten con eso. El trabajo es primero. Graciela lo observa. Herida, pero entera. Si no te haces tiempo para ellos, un día ni te van a reconocer. Lo importante es hacer reír a la gente. Ella no lo tolera más. Discursos así sirven para la prensa, no para una familia. Aquí ya no reímos. Y tú ya no eres el mismo. Él intenta justificarse, pero lanza una frase que corta como navaja. La que no camina a mi lado. Eres tú. Y sin saberlo, Paola, su hija, escucha todo. Año 1976. Paola baila, canta, se ríe. Escucha el segundo disco de su padre y lo disfruta al máximo. Él la observa. Por un instante, todo es alegría. Bailan juntos. Roberto promete asistir a su presentación. Lo jura. Horas después, en las oficinas del Canal Alfa, Emilio lo espera para una reunión urgente. La presentación de Paola se acerca, pero Roberto sigue esperando. Cuando Emilio es llamado a otra cita, Roberto no aguanta más. Se va. Llega tarde, pero alcanza a ver parte del show. Intenta bajar, pero es rodeado por fanáticos. Decide volver con Emilio. La prioridad es clara. Cuando todo termina, Paola es abrazada solo por su madre y su amiga. No llora. No reclama. Solo dice. Seguro tuvo mucho trabajo. En la reunión con Emilio, este lo felicita. Su programa es visto por 350 millones de personas. Un fenómeno sin precedentes. Emilio decide homenajearlo con una gran fiesta. Y como gesto personal, le regala un lujoso Mercedes. Roberto regresa a casa. El auto lo espera. La carta también. Pero al intentar entrar, la puerta no se abre. Graciela lo encara. Le rompiste el corazón a tu hija. Sí estuve, solo que tuve que irme. Ella lo mira. Él tiene una marca de lápiz labial en la mejilla. Duerme en tu nuevo auto, dice, cerrando la puerta. A la mañana siguiente, sus hijos lo despiertan para desayunar. Graciela les había dicho que sí asistió a la presentación. Una mentira piadosa para no romper del todo sus corazones. Cuando los niños se van, Roberto y Graciela hablan. Esta noche hay un evento. Si no quieres ir, no importa. Ahí estarán personas que sí me valoran. Aquí somos solo 7, Roberto. Pero deberías valorarnos más que a esos millones. ¿Qué pasó con la mujer divertida de la que me enamoré? Ahora soy madre de 6 hijos, y esposa de alguien que ya no está. La noche llega. Roberto se presenta impecable. Emilio lo recibe, lleno de orgullo. Todos están ahí. Por él. Graciela, aún indecisa, conversa con Luzma. No está convencida de asistir. María Antonieta lo nota. Sabe que algo no está bien. Emilio insiste a Roberto. Quiere conocer a su esposa. Roberto finge una llamada. No marca a nadie. Durante el brindis, Roberto agradece a todos. Enrique Segoviano se le declara a Florinda.
Se besan. Roberto lo ve. No puede ocultar su molestia. Graciela, finalmente, llega. Camina entre extraños. Lo ve. Ríe. Disfruta. Ella no. Ella se va. María Antonieta lo nota y corre a advertirle. Le recuerda que no puede perderla. No a su familia. Roberto corre, pero el taxi ya se ha ido. Florinda se le acerca. Deja el pasado. Disfruta lo que has logrado. Roberto respira hondo. Mira al cielo. Y regresa a la fiesta. Pero, esta vez, entra de la mano de Florinda. A lo largo de su vida, Roberto Gómez Bolaños nos enseñó que el humor podía ser un puente hacia la esperanza. Que la inocencia no era una debilidad, sino una forma valiente de resistir. Pero detrás del comediante, del creador incansable, del ídolo de millones, había un hombre enfrentando las contradicciones más humanas. La necesidad de ser amado por muchos, mientras los más cercanos comenzaban a sentirse olvidados. El episodio que acabamos de recorrer no es solo una mirada a las entrañas del fenómeno Chespirito. Es un espejo donde muchos podríamos vernos reflejados. ¿Cuántas veces hemos estado tan concentrados en alcanzar el éxito, en cumplir sueños, en sostener lo construido, que olvidamos detenernos a mirar a quienes caminan a nuestro lado? Roberto no fue un villano. No fue cruel. No fue indiferente. Fue humano. Un hombre que quería hacerlo todo bien y terminó fallando en lo más sencillo: estar. Estar presente en la cena. En la función escolar. En el momento exacto en que su hija giró la cabeza buscando su mirada entre el público. Y ese error no nació de la maldad, sino del amor mal enfocado. De creer que proveer y construir era más urgente que acompañar y escuchar. De pensar que habría tiempo más adelante. Que después podría enmendarse. Que las puertas que se cierran hoy volverán a abrirse mañana. Pero no siempre es así. Esta historia, tejida entre vestuarios, contratos y aplausos, nos recuerda que el éxito más grande no siempre se mide en discos vendidos ni en rating, sino en las pequeñas cosas: una cena compartida. Un "sí estuve ahí", que no necesita ser justificado. Un abrazo dado a tiempo. Una promesa cumplida. El dolor de equivocarse, sin querer queriendo, es profundo. Porque uno no lo ve venir. Porque uno no tiene malas intenciones. Porque uno, en el fondo, cree estar haciendo lo correcto. Y tal vez por eso, duele más. Pero también hay belleza en esa equivocación. Porque revela que somos frágiles, que aún con todo el mundo aplaudiendo, podemos sentirnos solos. Que incluso los más grandes héroes de la comedia pueden perderse, tropezar y, sin darse cuenta, cerrar puertas que costarán años volver a tocar. Aún así, hay redención. Hay tiempo, mientras haya amor. Mientras alguien, aunque sea con el corazón roto, aún esté dispuesto a recordarte que sí importas. Que tu valor no está en lo que das al mundo, sino en lo que dejas en quienes te aman. Y quizás, el verdadero legado de Chespirito no está solo en hacernos reír, sino en permitirnos entender que también se puede aprender desde el error. Que sin querer queriendo, podemos lastimar, pero también, si tenemos el valor de mirar atrás, podemos sanar. Podemos volver. Podemos ser mejores. Para los demás. Y para nosotros mismos. La escena se abre con una suave música nostálgica. Graciela, sola, sentada frente a un tocador antiguo, observa su reflejo mientras sus pensamientos la llevan al pasado. La imagen se funde con una escena brillante y elegante: la fiesta en honor a Roberto, organizada por Azcárraga. En medio del bullicio, de las risas y los brindis, Graciela ve a Roberto a lo lejos. Él sonríe, rodeado de figuras importantes. En ese instante, su mirada se cruza con la de Florinda. Es un contacto visual tenso, silencioso, que dice más que 1000 palabras. Graciela respira hondo, se gira y, sin decir nada, decide marcharse. Horas después, ya en casa, Graciela permanece despierta. El reloj marca las altas horas de la noche cuando escucha la llave girar en la cerradura. Roberto entra. Luce abatido. Ella lo mira. ¿Cómo estuvo la fiesta?, pregunta. Roberto se sienta lentamente, sin mirarla directamente. Te vi marcharte. Quería que te quedaras. Graciela lo enfrenta con firmeza, sin levantar la voz.
Tampoco hiciste nada para detenerme. Él respira profundo. La culpa comienza a brotar. No la disfruté. Ni siquiera quería estar ahí. Pero, tampoco tenía ganas de regresar a casa. No sé qué me está pasando. Ella lo mira con tristeza. Yo tampoco lo sé, pero más te vale averiguarlo. El silencio que sigue no necesita palabras. Es el inicio del fin. 1977. Interior, casa de Roberto. Noche. Él está solo en su estudio, forzando las ideas frente a una máquina de escribir. Busca escribir un nuevo guión para El Chavo del Ocho, pero las palabras no fluyen. Graciela entra con una bandeja. Te traje unas galletas. Estoy ocupado. Responde él de forma cortante. El silencio corta el aire. Roberto se da cuenta de su tono. Baja la mirada. Perdón. No fue tu culpa. Estoy mal. La tensión creativa, el desgaste emocional, su matrimonio en crisis. Todo se mezcla. Al día siguiente, en el foro de grabación, comienza un nuevo episodio de El Chavo del Ocho. Don Ramón recibe la visita del señor Barriga, pero esta vez, Kiko lo interrumpe comparando su barriga con su alcancía de cochinito. El público estalla en risas. Roberto corta la escena para dar indicaciones. Se nota tenso. Carlos se acerca, serio. ¿Estamos reciclando sketches? ¿Lo sabías? La frase queda flotando en el aire. Todos saben lo que pasa, pero solo Carlos lo dice en voz alta. Roberto lo escucha en silencio. Las ideas se te están acabando. Florinda no tarda en reaccionar. Lo defiende. Escribir cada semana no es fácil. Cada guión mejora, cada personaje crece. Pero Edgar interviene. Eso no es del todo cierto. Todos aquí aportamos ideas. Lo sabes bien. Florinda, molesta, los reta. Ah, sí. Entonces demuéstrenlo. Horas más tarde, en los camerinos, el elenco conversa. Están molestos. Florinda se comporta como si fuera la jefa. Nadie lo ha dicho, pero todos lo piensan. Goza de privilegios que el resto no tiene. Roberto tiene que tener cuidado, dice María Antonieta. Si no pone límites, Florinda lo va a manipular. Tony, con un tono más directo, remata. Es una bruja y nos va a hundir a todos. Escúchenme bien. Nos va a hundir a todos. En paralelo, Horacio se acerca a Roberto con una sonrisa. ¿Nos vamos de gira por Sudamérica? 3 semanas, o tal vez más. Florinda y Enrique escuchan la noticia al instante. Pero surge la duda, ¿quién se quedará a cargo del programa? Esa misma noche, Roberto llega a casa con una decisión tomada. Le propone a Graciela que lo acompañe. No es mi mundo, responde ella, serena. Tú ve, enfócate en tu carrera. Yo estaré aquí, cuidando de la familia. Cuando regreses, aquí estaré. Roberto guarda silencio. No le gusta la respuesta. Se retira, frustrado. Al día siguiente, se prepara todo para la gira. Roberto deja a Enrique Segoviano a cargo del programa. Enrique, sorprendido, asiente, aunque por dentro algo se quiebra. Comienza el recorrido. Venezuela, Ecuador, Argentina. Cada ciudad los recibe con una ovación. En Chile, mientras está solo en su habitación, Roberto enciende la televisión. Observa el fervor del público. Toma el teléfono. Llama a Graciela. Nadie responde. El teléfono suena. Roberto sonríe, pero no es ella. Es Florinda. Solo quiere platicar. Y la charla pronto se torna íntima, coqueta. Días después, tras una presentación en el Estadio Nacional de Santiago, el elenco celebra. 1 a 1 se van retirando. Roberto se queda. Horacio lo observa, pero no dice nada. Graciela, desde México, devuelve la llamada. Pero Roberto no contesta. Él está aún en la fiesta. Con Florinda. Solos, entre copas, Florinda y Roberto conversan. Me has hecho sentir cosas que nunca imaginé, confiesa ella. Lo que has logrado es impresionante. Roberto, con la guardia baja, le pide un baile. Entre risas y confesiones, le dice: tengo hambre, pero de besos. Ella le sonríe. Se besan. Y terminan en la habitación de Roberto. Horas más tarde, María Antonieta recibe un servicio a la habitación.
Al abrir, ve a Florinda saliendo del cuarto de Roberto. No necesita explicaciones. Lo ha visto todo. Días después, al regresar, Graciela da instrucciones mientras desempacan. La empleada encuentra un brasier entre la ropa de Roberto. Lo oculta. No quiere que Graciela lo vea. Pero ya es demasiado tarde. Algo ha cambiado. En Televisa, Enrique saluda a Roberto. Este, nervioso, evita la conversación. Por su parte, Carlos recuerda su encuentro con cazatalentos venezolanos. Les dice, sin tapujos: el que se roba el show soy yo. Si quieren dar un golpe fuerte, denle un programa a Kiko. Ellos lo escuchan, interesados. El día que no haya líos con Roberto ni con Televisa, ese día, Kiko será el protagonista. Mientras tanto, en casa, por fin una escena de alegría. La hija de Roberto y Graciela anuncia su compromiso. Todos celebran. Graciela, conmovida, le dice: el matrimonio no es un juego. Es crecer junto a la persona que amas. Roberto escucha en silencio. Las palabras de su esposa retumban. Y el recuerdo del lienzo donde la pintó años atrás, como un símbolo eterno de su amor, lo golpea con fuerza. Y así, mientras todo parece volver a su cauce, el silencio de la culpa sigue creciendo. Más entrada la noche, en una terraza silenciosa del hotel, Roberto y Florinda vuelven a encontrarse. Él, con la mirada baja, se sincera por fin. Florinda, lo que pasó aquella noche en Chile, no debió haber pasado. Crucé una línea que no debía. Perdóname. Tú mereces algo mejor que una noche de pasión. Mereces una vida plena, hijos, un esposo. Y yo no puedo darte eso. No puedo fallarle otra vez a mi esposa ni a mis hijos. Florinda lo escucha en silencio. Pero esas palabras no la calman, la hieren. Sin contenerse, se pone de pie. ¿Y tú quién eres para decirme lo que merezco? ¿Para decirme cómo debo sentirme? Y sin esperar respuesta, se aleja, dejándolo con la palabra en la boca. Pasa el tiempo. Ya en 1978, en la casa de Roberto, Mila, la joven que ayuda con las labores del hogar, se acerca con el corazón acelerado. Le confiesa a Graciela que encontró algo en la maleta de Roberto. «Ay, señora, es que oculté algo, y ya tengo mucha muina». Graciela la mira, temiendo lo peor. Mientras tanto, en el set, acaban de grabar un nuevo episodio. Roberto, con voz entusiasta, convoca a todos. El viaje a Acapulco está confirmado. Hagan sus maletas. La emoción es palpable, hasta que Florinda lanza su propia bomba. Quiero que todos sepan que estoy comprometida con Enrique. Me voy a casar. El set guarda silencio. Todos sonríen, menos Roberto. Su rostro lo delata, no está contento. Está herido. Más tarde, en una escena íntima, Roberto se acerca a ella. «Te queda muy bien el anillo, ¿sabes?». Ella lo mira, incómoda. Esa escena es la que vimos en el episodio 1. Y ahora, por fin, conocemos todo el trasfondo. Con los preparativos en marcha y la llegada al hotel de Acapulco, la tensión crece. Roberto aparece con toda su familia, y su mirada de incomodidad es evidente al ver a Carlos. La frase dicha entonces cobra nueva fuerza: Carlos ya no es el mismo. La fama lo ha transformado. En la habitación, Roberto se siente presionado. No quiere usar la idea de segoviano para el final. Le pide a Graciela que le ayude a pensar otro, algo más auténtico. Pero ella está ocupada cuidando a sus 6 hijos. Él sale frustrado. En otra parte del hotel, Segoviano y Roberto discuten. Enrique le reclama su cercanía con Florinda. Roberto intenta calmarlo. No hay nada entre nosotros. La respeto. Valoro sus dotes artísticas, nada más. Pero Enrique no le cree del todo. Graciela también ha presenciado el momento desde el balcón. Todo se tambalea. Florinda le dice a Horacio que le preocupa la reacción de Enrique. Él le dice que todo estará bien. Justo entonces, llega Graciela. Florinda insiste en que ella es quien mejor entiende a Roberto, pero Graciela, con voz firme, le responde: «No, Florinda. Todos lo conocemos. Tú solo te esfuerzas más por demostrarlo». Luego se retira. La tensión entre ambas es evidente.
Antes del momento cumbre, Roberto habla con don Ramón sobre fútbol. Ramón menciona la traición de un entrenador que se va a otro equipo, como una indirecta. Pero Roberto no parece notarlo. Llega Horacio a interrumpirlos. Enrique decidió volver a México. Roberto, alarmado, corre a detenerlo. Pero ya es tarde. La conversación final entre ellos es dolorosa. Enrique le pregunta directamente si ha pasado algo con Florinda. Roberto lo niega y le dice que hable con ella. En la habitación, Tony y Gabriel conversan. Ella se muestra cansada, preocupada por su imagen, su piel, el paso del tiempo. Él le dice que no le hace falta nada, que sigue siendo hermosa. Tony reflexiona sobre el caos del grupo. La fama los alcanzó, especialmente a Roberto. En la playa, Roberto y Florinda tienen su conversación más sincera. Él le dice que verla comprometida lo destroza. Ella le recuerda que él fue quien la rechazó. Le lanza un ultimátum y arroja el anillo al mar. No te pido que dejes a tu esposa. Te pido que te definas. Pero la respuesta no llega. Roberto se queda callado. Florinda se encuentra con Segoviano. Él le pregunta por el anillo. Ella miente. Me lo quité para grabar. Pero él sabe que no es cierto. Y entonces, ella rompe el compromiso. Enrique solo baja la cabeza. Lo sabía. Ya en la playa, listos para grabar la última escena, Enrique accede al pedido de Roberto. El elenco se acomoda frente a la fogata. Roberto, a lo lejos, mira la escena, como si ya no perteneciera a ella. Su figura se recorta en la penumbra. Esa noche, en la habitación, Graciela llora en silencio. Tony la acompaña, pero luego se retira, dejándola sola con su dolor. El matrimonio ha terminado. A la mañana siguiente, los actores se van. Enrique regresa solo a México. Angelines también parte, decepcionada. Carlos está furioso al saber que no habrá show en Venezuela. Rubén y Edgar también se van. Edgar, antes de salir, lo resume todo. Ese viaje fue el inicio del fin. Florinda mira a Roberto. Él le promete que tomará una decisión. Pero cuando se despide de Graciela, lo hace con distancia. Sin afecto. Roberto se queda solo en el hotel. Ya no necesita pensar más. Su decisión ya está tomada. Su matrimonio ha terminado. A veces, los errores más grandes no se cometen por maldad, sino por debilidad. Por confusión. Por no saber elegir. Roberto Gómez Bolaños fue un genio de la comedia, pero también un hombre de carne y hueso, con miedos, pasiones, contradicciones. En esta historia lo vemos tropezar, esconderse, huir. Pero también lo vemos amar, soñar y arrepentirse. Y en el fondo, lo que esta miniserie nos enseña es que todos, de algún modo, actuamos así en nuestras propias vidas. Porque muchas veces no elegimos desde el valor, sino desde la duda. No hablamos desde el amor, sino desde el miedo. Nos justificamos, incluso cuando sabemos que hicimos daño. Y sin embargo, seguimos adelante, intentando hacerlo mejor. El Chavo, el Chapulín, el Doctor Chapatín. Todos esos personajes nacieron de un hombre que, sin querer queriendo, nos mostró que ser humano es también equivocarse. Que la risa puede surgir del dolor, que el humor es una forma de redención. Y que lo importante no es ser perfecto, sino tener el valor de decir, me equivoqué. En cada gesto torpe, en cada palabra mal dicha, en cada silencio que duele, hay una enseñanza. Y en esta historia, como en la vida, no hay villanos absolutos ni héroes inmaculados. Solo personas que intentan amar y ser amadas, aun cuando no saben cómo. Quizá, sin querer queriendo, esta historia también nos ha recordado que crecer es aprender a decir adiós. Y que a veces, el verdadero acto de amor es dejar ir. Si esta historia tocó algo en ti, si reviviste alguna emoción, algún recuerdo de aquellas tardes frente al televisor, entonces te invitamos a que te suscribas al canal, que le dé like al video y lo compartas. No solo para seguir explorando la historia detrás del hombre que nos hizo reír sin parar, sino para que más personas puedan reconectar con esa época dorada en la que la comedia era simple, genuina y profundamente humana. Porque detrás de cada, fue sin querer queriendo, hay una verdad que todos compartimos. Y porque, en medio de tantas risas, quizá nos olvidamos de lo más importante. Que todos merecemos ser comprendidos.
incluso cuando nos equivocamos. La tensión en el set se siente en el aire. Roberto y Segoviano están al borde de un enfrentamiento que nadie esperaba. Las decisiones creativas chocan con el orgullo y el cansancio acumulado. Y justo cuando parece que el equipo no puede romperse más, una bomba estalla. Carlos anuncia que dejará el programa. ¿Podrá sobrevivir el Chavo a esta crisis? ¿Y qué pasará con quienes aún confían en esta vecindad? 1978. Un día gris se posa sobre la Ciudad de México. Adentro, la habitación está iluminada con una luz tenue. Roberto y Florinda conversan. La tensión flota en el aire como una nube que no termina de disiparse. Roberto baja la mirada, las palabras le pesan, pero no puede seguir cargando con esa culpa. Lo pensé mucho, Florinda. No quiero que esto se convierta en algo que ninguno de los dos pueda sostener, y menos si te privo de algo tan importante, dice con sinceridad. No puedo tener hijos. Y no me parece justo. Florinda lo interrumpe. Sus ojos se llenan de rabia contenida. Otra vez decidiendo por mí. ¿Quién te dijo que eso es lo que yo quiero? Lo decides tú y luego vienes a decírmelo como si ya no hubiera más que hablar. Te lo advertí. Sabía que te iba a molestar. Pero tenía que decírtelo. El problema no es eso, Roberto. No es tu remordimiento. Es que no quieres dejar a tu esposa. Y no me vengas con excusas de trabajo o responsabilidades. No te atreves a tomar una decisión. Roberto respira hondo. Está atrapado entre su verdad y su cobardía. Estoy intentando ser honesto con las dos. Florinda lo mira por última vez, su mirada ya no contiene reproche, solo decepción. Lárgate de mi casa. La puerta se cierra. Firme. Definitiva. En otro rincón de la ciudad, la casa de Roberto está en completo silencio. Graciela, su esposa, lo sabe todo. El viaje a Acapulco terminó por confirmarlo. No se necesita escuchar para entender. Su matrimonio ya no existe. Su hija entra corriendo. ¿Mamá y papá? Graciela no se inmuta. Su respuesta es seca, precisa, sin rastro de afecto. Casi nunca está aquí. Así que da lo mismo donde esté. Pero ella sí sabe. Han pasado algunos meses. En las oficinas de Televisa, el Tigre Azcárraga extiende una propuesta sobre la mesa. Roberto la observa con reservas. Quiero llevar al Chavo al cine, dice el Tigre. Es hora. Esto podría ser millonario. Roberto suspira. Duda. Teme alterar lo que ha funcionado durante tantos años. ¿Quieres que te sea honesto? Quiero que seas inteligente, Roberto. Las palabras del Tigre lo dejan pensativo. Florinda y Segoviano se cruzan en los pasillos del canal. Él intenta entablar una conversación más allá de lo profesional, pero Florinda lo detiene en seco. Si no es de trabajo, no tengo nada que decir. Segoviano insiste. Dice que es difícil trabajar así. Pero ella no está dispuesta a revivir el pasado con quien ya no representa nada para ella. Esa tarde, el humo de una parrilla se eleva en el jardín de los Gómez Fernández. Por primera vez en mucho tiempo, hay risas. Roberto, Graciela y sus hijos comparten una comida como una verdadera familia. La conversación entre Roberto y Graciela fluye con más calidez de la habitual. Hablan, incluso, de intentar otra vez. Pero de pronto, un balón vuela y cae justo frente a Roberto. Él lo toma, lo observa. Algo se enciende en su mirada. La idea llega como un relámpago. El chanfle. Al día siguiente, Roberto se presenta ante Azcárraga. Está entusiasmado. Tiene algo nuevo. No será el Chavo. Será otro personaje. Un aguador que trabaja con el América. Carga balones como si estuviera embarazado. Se va a llamar El Chanfle. Azcárraga sonríe. Cuenta con el América para lo que necesites. Todavía no tengo guión. Solo la idea. Necesito tiempo. ¿Otro personaje con Che? Vas a acabar con todo el abecedario. En casa, Roberto se sumerge en la escritura. Graciela lo observa con ternura. Hace tiempo que no lo veía tan inspirado. Él se proyecta en su historia, en medio del Estadio Azteca, con Don Ramón como director técnico, el aguador convertido en protagonista de su propio sueño. Es una comedia, sí, pero también un retrato íntimo. Roberto termina el guión.
Se lo muestra a Graciela con una sonrisa sincera. Es la más personal de todas. Habla de lo que de verdad importa, la familia. Esa noche, Graciela lo ve dormido. Toma el guión y comienza a leer. Se ríe, se conmueve, pero también descubre algo. La historia termina con un embarazo. El personaje será interpretado por Florinda. El simbolismo es imposible de ignorar. En esas páginas está retratado el deseo más profundo y frustrado de Roberto, tener un hijo con ella. Llega el día de la filmación en el Estadio Azteca. Roberto da instrucciones a los extras. Deben vitorear con euforia cuando Valentino meta el gol. Mientras supervisa la escena, Florinda aparece en el campo, caracterizada con una panza de embarazo. Roberto la ve. Se queda callado. Su expresión lo dice todo. Es una escena que él jamás podrá vivir en la vida real. Pero enseguida retoma su papel de director. Corrige detalles, organiza la prueba de celebración. Faltan Raúl, Angelines y Ramón. Fuera de los remolques, Ramón y Angelines conversan en voz baja. Ramón está decidido. Si Carlos se va del programa, él también. Ya no me divierto como antes. Además, junto a él tendría más oportunidad de lucirme. Angelines no se lo toma bien. ¿Y los demás? ¿No te importa menospreciarnos? ¿Y sin Roberto escribiendo? ¿De verdad crees que sería lo mismo? Ramón se irrita. Pero Angelines se le adelanta. ¿Será que no te das cuenta de que te voy a extrañar, cabrón? Que me vas a hacer falta. Tú también, brujita. Tú también. Yo te quiero un chingo. Un chingo, de veras. En otro punto del estadio, Carlos se presenta ante Roberto. Pide hablar en privado. Lo que dije en Acapulco iba en serio. Haré mi propio programa. ¿Y dónde planeas hacerlo? Aquí mismo. ¿Tú crees que Azcárraga le diría que no al personaje más popular de la vecindad? Roberto lo mira con serenidad. Antes de hablar, ve y confírmalo con el tigre. Después hablamos de cómo quedamos tú y yo. Carlos asiente. Pero cuando está por irse, Roberto lanza un consejo. No te aferres a Kiko. No dejes que te defina. Si haces algo nuevo, que sea otro personaje. Más grande. Carlos no lo acepta. No quiere escuchar. Para él, Kiko lo es todo. No está dispuesto a enterrarlo. En la cancha, Segoviano da órdenes. Coloca las cámaras. Pero Roberto llega con propuestas. Nuevos ángulos. Cambios. Interviene. A Segoviano no le gusta. ¿Otra vez? ¿No puedes dejarme dirigir en paz? Es solo una idea. Como con el final de Acapulco. Ya basta. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a agarrar a chingadazos? Más respeto. Que aquí el director soy yo. Ya viste lo que hiciste. Lo descompusiste, flaquita. Ya ninguno de los dos tiene arreglo. Vete de aquí. Las tensiones están a flor de piel. Días después, en el último día de filmación, Carlos pide la palabra frente a todo el elenco y el equipo de producción. Todos lo escuchan con atención, sin saber lo que está a punto de anunciar. Aunque Roberto crea que todos somos de su propiedad, no lo somos. Desde hace un tiempo para acá, la estrella del programa no es más el Chavo, sino su mera servilleta. Kiko se va a armarla en grande. Roberto reacciona de inmediato. Marcos. ¿De qué hablas? Ya siéntate. Ay, ni te hagas el sorprendido, gordo, que ya todos lo sabían. Todo se pudrió en Acapulco. Las palabras resuenan como una explosión. Ramón va tras Carlos. Lo alcanza unos metros más allá. Quiere entender por qué se va. Carlos le explica que nunca quiso que él se marchara también. Lo estima demasiado y no quiere ser el motivo de una ruptura mayor. Ramón lo escucha en silencio, dolido. Mientras tanto, la tensión entre Segoviano y Florinda estalla. Él la culpa directamente por la fractura del equipo. Roberto, que no va a permitir insultos hacia ella, interviene. La discusión escala hasta que Segoviano le lanza un golpe. Un puñetazo directo al rostro de Roberto. Esa noche, en casa, Graciela limpia la herida de su esposo. Roberto intenta bromear para aligerar el momento. Si me hubiera pegado en mis años mozos, al menos le devolvía un par de golpes. Graciela quiere saber qué pasó en realidad.
Roberto le cuenta sobre el altercado, sobre Carlos, y sobre lo que detonó la pelea. Pero hay algo más. Algo que no puede ocultar. Mariano le faltó el respeto a Margarita. Al día siguiente, Jamaica llega con noticias para Carlos. Su programa ha sido aprobado. Pero hay condiciones. Roberto ha dejado en claro que podrá usar el personaje de Kiko sin ninguna compensación económica, siempre que se le acredite como su creador. Yo no hago tratos con payasos, quiero hablar con el dueño del circo. No más que el dueño del circo no quiere hablar con los changos. No se la van a acabar. Vete a la chingada. En otra ocasión, Ramón se presenta frente a Roberto. Sabe que la conversación que van a tener no será fácil. Lo mira con seriedad y comienza. Ya no me siento cómodo, Roberto. Esto ya no es lo que era. Ya no me divierto. Y lo que es peor, me estoy volviendo alguien que no quiero ser. Roberto intenta convencerlo. Le dice que es solo una etapa, que todo va a pasar. Pero Ramón no comparte su esperanza. ¿Y si ha llegado el momento de poner fin al programa? Roberto se queda en silencio. Ramón continúa con sinceridad. Te quiero, cabrón. Te agradezco todo. Y sé que ningún hombre inteligente te abandonaría. Pero yo no soy el tipo más inteligente que existe. Con voz suave, le confiesa que ya no siente lo mismo. Que la chispa se apagó. Que se va con Carlos a probar suerte, a inventar nuevas locuras juntos. Roberto, devastado, no encuentra palabras. Solo extiende la mano. Ramón la toma y lo abraza. Un abrazo cargado de historia, de cariño, de despedida. Esa misma noche, en casa de Roberto, todos los hijos están reunidos. Ven a su madre arreglarse. Está emocionada. Hoy es su aniversario. 23 años de matrimonio. Una fecha especial. Ella se prepara para celebrarlo con su esposo. Pero en otro lugar, Horacio se encuentra con Roberto. Le da la noticia. La demanda con Carlos ha sido ganada. El documento que firmó años atrás lo respalda. Legalmente, Roberto es el creador de Kiko. Pero él no se siente victorioso. No piensa contrademandar. No quiere más juicios. Solo quiere seguir adelante. La noche cae. Graciela espera en casa. El tiempo pasa. Roberto no llega. Su emoción se convierte en tristeza. Y su tristeza en resignación. Horas después, él finalmente llega. Cansado. Se quita el saco. Graciela lo enfrenta. ¿Cómo pudo olvidar su aniversario? Roberto responde con frialdad. Un matrimonio no depende de un día. Tengo otras prioridades. Graciela lo mira. Rompe. Va al cajón. Saca un sostén que no es suyo. El de Florinda. Tanto intenté. Tanto esperé. Incluso pensé que Acapulco podría ser una oportunidad para reconectar, pero me equivoqué. Nada ha cambiado. Entre lágrimas, le pide que se vaya. Que se lleve sus cosas y se marche. Le lanza una última pregunta. ¿Eres feliz con ellos? Roberto no responde. El silencio es más contundente que cualquier palabra. Al día siguiente, Graciela reúne a sus hijos. Les habla con el corazón en la mano. Les dice que ella y su padre se van a separar. Que la familia cambiará. Sus palabras son suaves, pero el dolor es inmenso. Los hijos rompen en llanto. El hogar se fragmenta. Una familia que alguna vez soñó con permanecer unida, se enfrenta a la verdad más dura. Ya no hay regreso. Ha pasado un año desde el divorcio. Roberto ahora vive con Paco y le confiesa que su vida se ha convertido en un completo caos. Comenta entre risas que incluso podría escribir un sketch sobre lo que está viviendo. Paco lo escucha tranquilo, le asegura que lo que le pasa no es tan extraño. Simplemente es un hombre divorciado. No es el fin del mundo. Pero Roberto no lo ve igual. A sus 50 años, se ha enamorado de una mujer más joven y se siente como un adolescente, completamente descolocado. En medio de la charla, Horacio llega con una vieja reliquia, la camiseta de los aracuanes. Les cuenta que habló con Crispín, su viejo amigo al que apodaban el Cacarizo, y están organizando una reunión para el 30 de agosto. Paco se burla, imaginando lo acabados que deben estar todos. Roberto, sin embargo, se pone nostálgico. De todas las etapas de su vida, esa fue la más especial. Le encantaría regresar en el tiempo.
Horacio le recuerda que ha tenido muchas bendiciones en la vida. Justo en ese instante, suena el teléfono. Es Graciela. Roberto regresa a su antiguo hogar para recoger sus cosas. Empieza a guardar libros, recuerdos, objetos, y se detiene frente al cuadro que él mismo pintó en los buenos tiempos de su matrimonio. Agradece a Graciela por haberlo llamado, pero ella, firme, le dice que ya no hay nada que rescatar. Él le pide una razón para quedarse, algo que lo detenga. Pero Graciela, con la dignidad de quien ha sufrido demasiado, le responde que ya le dio muchas. Que sus hijos eran una de ellas. Roberto se quiebra, pero no puede hacer nada más. Graciela le pide que siga su camino y construya su vida lejos de ellos. Aunque nunca quiso hacer daño, terminó destruyendo lo más valioso que tenía. En silencio, vuelve a colgar el cuadro en su sitio. En paralelo, el libro que escribe relata otro momento, la llegada a Bogotá, en 1981. Jamaica, desde Televisa, le informa que el Tigre Azcárraga necesita que viaje a Bogotá para representar al programa en la Marcha de la Solidaridad. Roberto lo considera, hasta que escucha la fecha, 30 de agosto, el mismo día de la reunión con los aracuanes. Decide no ir. Entre él y Jamaica se desata una discusión. Roberto insiste en que ni Azcárraga ni la empresa pueden adueñarse de su tiempo, que ya no está dispuesto a ceder. Jamaica, sin rodeos, le dice que sí lo son. Siempre lo han sido. Solo que él nunca lo quiso ver. Y así, volvemos al principio. Horacio busca reunir a los pocos actores que quedan. Florinda comenta que Roberto está muy triste. Él lo admite. Horacio le recuerda que tienen poco tiempo para cambiarse. El público los espera. Roberto, a pesar de su dolor, sabe que debe hacerlo. Porque el show, como siempre, debe continuar. Mientras camina al escenario, un guardia le dice: "No tanto, pero al mal tiempo amanece más temprano". Una frase sencilla, pero con el peso de la esperanza. En el elevador se encuentra con doña Cleotilde, Ñoño, la Chancluda, el profesor Girafales, Godínez, la Chilindrina y Jaimito, el cartero. Al salir, la multitud estalla en aplausos. Más de 3 millones de personas los esperan. El Chavo del Ocho es un fenómeno imparable. Todos sonríen, se abrazan, hacen bromas. Roberto intenta sonreír. Abraza a los niños. Da lo mejor de sí. Desde casa, sus hijos lo ven por televisión. Graciela, más serena, no transmite rencor. Entiende que su historia terminó, pero que no por eso deja de ser parte de la suya. De regreso en México, Roberto toma una decisión. Habla con Florinda. Le dice que no quiere fallarle. Que está listo para construir algo a su lado. Formalizan su relación. Una relación que, con todo y escándalos, jamás se rompió. Más tarde, se reúne con Graciela. Ella le entrega un regalo de sus hijos, una caja con fotos y el corazón del Chapulín Colorado. Roberto recuerda sus inicios, su matrimonio, los momentos felices. Le confiesa que soñó con una vida sencilla. Graciela le dice que, de algún modo, aún la tiene. Hoy es más cercano a sus hijos, conoce a su nieto, y hasta ha retomado contacto con los aracuanes. En su reflexión final, Roberto comprende algo fundamental: el dinero y la fama no pueden devolverle el tiempo ni los momentos que dejó escapar. Aún así, está agradecido por haber creado personajes que unieron a millones, por haber compartido tantas dichas en esa vecindad ficticia, que se volvió real en los corazones de toda Latinoamérica. Y entonces, lo vemos una última vez. Un joven Roberto observa en la televisión al verdadero Chespirito. No el actor, sino el hombre detrás del humor, el genio que hizo historia. Sin querer queriendo. La serie cierra con una escena entrañable. Todos los personajes bailan descoordinados mientras suena. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Una despedida que no es un adiós, sino un gracias. Pocas veces en la historia del entretenimiento latinoamericano se ha presenciado un fenómeno como el de Chespirito. Este último episodio, más que una conclusión, es una ventana íntima a las pérdidas, decisiones y momentos de soledad que hay detrás del hombre que hizo reír a generaciones enteras. A través de sus errores, sus aciertos y sus silencios, Roberto Gómez Bolaños nos deja una última gran lección. Incluso los genios sienten miedo,
sufren por amor, y cargan con culpas que ninguna carcajada puede ocultar. Pero también nos muestra que la vida, aun en sus capítulos más tristes, puede ofrecernos nuevas oportunidades. Que el tiempo perdido no se recupera, pero los lazos con quienes amamos siempre se pueden reconstruir. Su legado no está solo en los programas de televisión o en los disfraces de carnaval. Está en el corazón de cada niño que rió con el Chavo, de cada padre que compartió esos momentos con sus hijos. Está en cada frase, en cada sketch, en cada "no contaban con mi astucia". Este episodio no solo es el cierre de una historia. Es un espejo. Uno que nos invita a ver nuestras propias decisiones, nuestras ausencias, y sobre todo, nuestras posibilidades de empezar de nuevo. Porque como bien lo mostró Chespirito, se puede sanar, incluso sin querer queriendo. Si este episodio te conmovió, te invitamos a dejar un like, compartirlo con alguien que también haya crecido con la vecindad y contarnos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te dejó este capítulo? Suscríbete para seguir descubriendo el lado humano detrás de las grandes figuras del espectáculo. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Y recuerda, no se vayan todavía, aún hay más.